farmacias del país. Fin de espacio promocional y publicitario. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Siete, 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia en esta hora crucial para la democracia ecuatoriana y apelando de manera reiterada, lo hemos hecho durante estas 2 semanas, a la racionalidad, a la sensatez, la cordura, porque el país necesita restablecer la paz y el orden y perseverar en la necesidad del diálogo civilizado, precisamente para atender las demandas sociales, muchas de ellas justas, pero con la destrucción, el vandalismo, la barbarie, la violencia, no se podrá conseguir nada. Al contrario, hemos dicho cuánto daño han hecho en estas 2 semanas al país, porque finalmente quien pierde es el Ecuador, con una agenda política como se ha exhibido desde los dirigentes de la CONAIE. Y yo quiero remitirme, anoche luego del anuncio del presidente de la República de reducir en 10 centavos las gasolinas Eco, la Extra y el diésel, simplemente la CONAIE responde, no es suficiente, dice, no es suficiente. Sin embargo, en el tercer párrafo de este comunicado, reconoce la atención del gobierno, dice, de 10 puntos puestos en agenda, tenemos un logro en 5 de ellos, además del levantamiento del estado de excepción y la recuperación de las casas, de la Casa de la Cultura. Es decir, hay un reconocimiento. El gobierno ha anunciado la condonación de deuda de hasta $3,000, el 50% de subsidio para la URIA, la no privatización, la duplicación del presupuesto en la educación intercultural bilingüe. Con estos antecedentes, quiero dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados, el ingeniero César Ron, el doctor Henry Cucalón y el doctor Gilberto Vaca, para analizar el papel de la Asamblea Nacional, en donde hay una sesión desde el sábado último que pretende la destitución del presidente de la República. Hubo pronunciamientos el sábado, domingo, está suspendido este momento y se reanudará en las próximas horas, presumiblemente este martes, para la votación. ¿Cómo ve este panorama? Le pregunto al ingeniero César Ron, con un antecedente. Todo esto que ha venido sucediendo lo denunció en su momento antes de retirarse de la Asamblea y daría la impresión que se está cumpliendo este plan de desestabilización en el Ecuador. Ingeniero César Ron, muy buen día. Un saludo especial a Henry Cucalón y a Gilberto Vaca. La situación del país es grave, es confusa. Una situación del país compleja donde lamentablemente se ve poca generosidad para el Ecuador, que necesita la patria en estos momentos importantes. La República se cae en pedazos, el país está paralizado, las pérdidas económicas son cuantiosas a todo nivel. Aquí no hay ganadores, hay solo perdedores. Y estamos inmersos en un proceso legal y constitucional. En esto hay que recalcar, legal y constitucional, ¿no? Dentro de la Asamblea, un proceso de destitución del presidente de la República, para lo cual, luego de terminar el debate en las siguientes 72 horas que están en curso, y supuestamente el martes se reinstala la misma sesión de la Asamblea Nacional, se tendría ya, una vez que se ha votado el debate, o si acaso hay uno que otro legislador que aún quiere intervenir, se tiene que votar. Y para la destitución se necesitan 92 votos. Esto lo hemos venido anunciando, no ahora, desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, pues, el gobierno nacional, que en su momento debió tomar decisiones importantes para poner orden en el país, no lo hizo. Todavía lo puede hacer, porque a diferencia de la Asamblea Nacional en esta muerte cruzada,
el Ejecutivo, a través de un decreto ley, simplemente termina con la Asamblea Nacional. Es decir, la muerte cruzada sigue vigente para dos partes. Hoy estamos inmersos en el proceso legislativo de muerte cruzada, de destitución del presidente de la República. Pero en el otro lado de la muerte cruzada, el Ejecutivo, a través de un decreto, puede eliminar la Asamblea Nacional. Pero el tema de fondo no es si se cierra o no se cierra la Asamblea Nacional. El tema de fondo es si vamos a una muerte cruzada que el país lo pide hace mucho tiempo. Al poco tiempo, en 90 días, tenemos que ir a elecciones nuevamente. Elecciones de lo mismo que hemos ganado. No hemos ganado nada, porque el Ecuador lo que necesita es una reforma profunda institucional, una reforma política que permita la gobernabilidad, una reforma política que se tiene que dar a través de una consulta popular, donde lamentablemente la Asamblea Nacional no ha entendido, al ser responsable y corresponsable de la situación que vive el país, que son ellos los que tenían que llevar adelante esta reforma. Reforma política que vino acompañada con más de 300.000 firmas hace 2 años y que fue negada por la anterior Asamblea. Reforma política que permite reducir el tamaño de la Asamblea, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, bicameralidad para tener este control político cruzado en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, que permita tener mejores leyes y finalmente elecciones en segunda vuelta para que haya gobernabilidad, para que haya acuerdos, para que el país pueda avanzar, para que el país tenga futuro. Pero ir a una muerte cruzada para lo mismo, después de 90 días, no hemos arreglado nada ni hemos entendido nada. Y entonces lo único que se ve es el interés político de grupos políticos que están perfectamente identificados, que se están sobando las manos, ¿no? Claro, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Hay que decirlo al país. Bueno, principalmente es UNES, pues. Es UNES que está el día de hoy no solo atrás de las protestas sociales y la desestabilización, sino que además políticamente está con interés de que se venga la muerte cruzada, porque al entender de esta organización política y también de Pachacutic, ¿no? Y también de Pachacutic, que ellos serían pues los ganadores en las próximas elecciones y que ellos asumirían el poder al menos por los próximos 2 años, que es lo que falta el periodo legislativo, y se quedarían seguramente, y se quedarían a su entender por mucho tiempo más en el poder. El país no puede seguir desangrándose, Miguel. He escuchado con mucha preocupación a los representantes de los derechos humanos cuando se instaló ayer la sesión del Congreso. A propósito de eso, explíquenos. Todo es culpa del gobierno. Ingeniero Ron, ¿es procedente que en una asamblea el presidente Virgilio Saquicela haya permitido que estos delegados sesgados, porque también escuchamos sesgados a favor del correísmo que presentó el correísmo en esta sesión? ¿Es normal, común y corriente que se pueda presentar esto? Estábamos en una sesión importantísima, en un proceso legislativo constitucional para destitución del presidente de la República. Nada tenía que hacer con comparecencias en una sesión tan importante como esta, y particularmente con sesgos los grupos de derechos humanos que todo le culpan la responsabilidad al Estado. Los derechos humanos se crearon justamente para defender a la ciudadanía, ¿no es cierto?, de la fuerza del poder que tiene siempre el Estado, del poder armado que tiene el Estado. Pero resulta pues que el Estado ahora ha tenido que aguantar palos de los manifestantes, palo, bala, perdigones, cohetes caseros, que son armas letales, que ahora ya viene la pólvora mezclada con vidrio, que si le pega y le impacta a una persona, como le pegó a ese policía, le hace un hueco en la pierna, ¿no? Y si le pega en la cabeza, lo mata. Entonces, de esto nadie dice nada. Los derechos humanos son de todos, de los policías, de las Fuerzas Armadas y de los ecuatorianos que somos secuestrados, que no nos dejan pasar, que no nos dejan trabajar, que nos envenenan el agua, que cierran los pozos petroleros y que no permiten que el país, que la sociedad ecuatoriana tenga recursos para la medicina, para la salud, para la atención médica. Esta situación tan grave que está pasando en el país de anarquismo, cuando Miguel se coge y se quema a un convoy militar que llevaba
entre otras cosas, víveres y medicina para atender a la ciudadanía que está sin comida, sin medicina. Qué criminal estos actos que no permiten pasar, Miguel, el gas para los hospitales en la ciudad de Cuenca y no hay oxígeno en los hospitales para atender a los enfermos. Esto es un atentado contra los derechos humanos, pero de esto no se habla nada. De esto hacen una comparecencia en la Asamblea Nacional y entonces en un sesgo solo es responsable el Estado, solo es responsable el gobierno, solo son responsables los policías y militares. Parece que los del otro lado todos son unos santos que no han hecho nada. Bien, a propósito de lo que señala el ingeniero César Ron, ex asambleísta, quiero consultarle al doctor Henry Cucalón. ¿Cómo ve esta actuación de la Asamblea Nacional? Fue vergonzoso, lo que bien dice el ingeniero Ron, escuchar de manera sesgada a delegados. Ahí había un extranjero, por respetable que sea, vinculado al kirchnerismo, que ha sido crítico y aliado del prófugo en Bélgica, que va a testimoniar en la Asamblea con la permisividad de un presidente de la Asamblea cuestionado, como es el señor Virgilio Saquicela. ¿Cómo ve la actuación de la Asamblea Nacional en este intento de golpe de Estado, doctor Henry Cucalón? Muy buen día. Muy buenos días, don Miguel. Un saludo afectuoso a César Ron, a Gilberto Vaca y a todos quienes nos están escuchando y siguiendo por Radio Democracia. El nivel del debate en la Asamblea Nacional ha sido precario, con un nivel de ignorancia y audacia sin límite alguno. Es más, algunos de sus miembros haciendo oda al cinismo. Primero han hecho de instigadores con supuesta mano ajena para poder generar y crear este escenario de convulsión, de caos, de anarquía, para después poder activar este mecanismo, sí, constitucional, de destitución presidencial, vía cesación, muerte cruzada, disolución del Parlamento, que es una especie de juicio político sumario, rápido. Eso, y tratar de esconder su verdadera pretensión, me parece una tramoya infame. Porque la divergencia política se ha llevado esto a que la ciudadanía ha sido víctima de una serie de acontecimientos donde la protesta se desnaturalizó en manos de criminales que lo que han hecho es paralizar servicios públicos, hacer sabotaje, impedir que alimentos, medicamentos puedan llegar a los ciudadanos. ¿Qué más indignante situación puede generar eso? Y entre otras cosas, por malas señales y actuaciones de la Asamblea, al haber concedido amnistías, que alguna gente piensa que es una impunidad eterna y de forma permanente, pensar que aquí no puede suceder absolutamente nada. Todo esto es absolutamente condenable. Generar este tipo de problemas que conlleva pérdidas humanas, pérdidas económicas, desinstitucionalización constante, para desviar la atención de los verdaderos problemas del país que exigen que nos unamos dentro de las diferencias, por supuesto. Siempre en democracia habrá espacio para los disensos, para la crítica, por los errores que ha cometido el gobierno, por lo que falta por hacer, por supuesto, pero de la oposición de altura a querernos llevar a esta tragedia, cuando el crimen organizado y el narcotráfico acechan, ese sí, el verdadero enemigo que tiene la nación, el verdadero enemigo que hay contra la convivencia pacífica, ahora resulta ser que el caos, la incertidumbre, y es más, acabo de ver las noticias que el señor Issa ha tenido el tupé como una persona que no cree en el imperio de la ley, que no cree en la paz en la república, de decir que se tiene que desbloquear, cuando todo el mundo sabe cuál es el nivel de intervención que se tiene, desbloquear y hacer corredores poco más humanitarios
para que los alimentos, para que los medicamentos puedan llegar. Como bien señala César Rom, aquí hasta el oxígeno está faltando en los hospitales y esto está conspirando contra la vida de los ciudadanos. Y en esto el papel de la Asamblea ha sido deplorable. Reitero, más allá del nivel paupérrimo de debate, en una figura de aplicación inédita en la historia de la República. Porque este tema de la denominada muerte cruzada es un tema que se está llevando de una forma que yo denomino rápida. No hay antecedentes en la aplicación. Usted ha señalado, don Miguel, la forma en que se ha presentado una de las partes. Yo si hubiera querido que el presidente de la República, de forma directa, hubiera participado en el debate, justamente para encarrilarlo, porque este no es solamente un tema, como lo quieren decir, de falta o no de crítica de gestión. Para eso, entre otras cosas, está la revocatoria de mandato y la crítica permanente. Este tema se configura en lo que se llama crisis y conmoción interna. Y él tiene que denunciar quiénes son los que han provocado esto. Esta intención de tener a la República y a sus ciudadanos, no solamente al gobierno, de rehén, de intereses inconfesables, sin que les importe absolutamente nada. Yo sí creo que debió haber comparecido, para poderlo señalar en la cara el nivel de responsabilidad que tienen. Y sin perjuicio que hasta este momento no se ve una mayoría consolidada para llegar a los 92 votos, para dar este paso, creo que este es un camino ya inviable. Porque suponiendo que no haya esos votos, ¿cómo queda la relación del legislativo y del ejecutivo? Que en vez de enfocarse, reitero, en los grandes problemas que necesita el país, se han puesto de conspiradores con ropaje legal, propiciando este tipo de fracturas a costillas del interés de la vida y los intereses generales que tiene el pueblo ecuatoriano. Así que el pueblo castiga, se indigna, y es deplorable la actuación que ha tenido la Asamblea Nacional. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Gilberto Vaca García. Doctor Vaca, ¿cómo afrontar este momento en estas condiciones y cuál debiera ser el papel de esta Asamblea Nacional, de esta mayoría legislativa, correísmo y una parte de Pachacuti que busca la destitución del presidente de la República? Muy buen día, doctor Vaca. Buen día, un abrazo a la distancia, mi querido Miguel, a César Rom, Enrique Ucalón, distinguidos amigos, y al pueblo ecuatoriano. Yo creo que mis dos contertulios lo han resumido de manera muy inteligente, la realidad, porque lo que se escuchó hablar en la gran mayoría en el Congreso o en la Asamblea es una ficción forjada para distorsionar la verdad de lo que está ocurriendo, la verdad fáctica y la verdad jurídica, ayudados, como usted bien manifestó, de un grupúsculo de comunistas que no están gratis, con toda seguridad, en el Ecuador, para ser admitidos por el presidente de la Asamblea de manera irregular en una comisión general. Que me sorprende, por cierto, que el gobierno no haya pedido con el mismo derecho otra comisión general, pues si ya no participó el presidente de la República porque así lo creía conveniente, debió haber pedido, y está a tiempo de hacerlo todavía, porque la sesión no ha terminado, para desbaratarles a quienes intervinieron en esa comisión general y que la opinión pública sepa la verdad a través de las imágenes y a través de los datos. De tal manera que por ahí, para comenzar, hay falta de imparcialidad en los juzgadores, que es un requisito constitucional. Si de algo sirve la Constitución todavía, pero es una norma respetada mundialmente, la imparcialidad de los jueces. Si me permite, doctor Vaca, no solo la imparcialidad de los juzgadores, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que tiene la potestad de hacer esto, no, prestándose para este juego.
Efectivamente, eso hay que decirlo públicamente. Y también hay que hacer un señalamiento, como digo, para la historia de la ley y para la historia del acontecimiento. La acusación tiene una falla de origen. El pedido de destitución tiene una falla garrafal de UNES, porque invocan, si bien es cierto, el artículo 130, numeral 2, que es un mecanismo constitucional, como bien lo dijo Henry, pero innecesariamente lo vinculan, lo atan, lo hacen depender de la falta de cumplimiento del plan de gobierno del presidente de la República. De tal manera que se ven obligados, porque todos sabemos, no solo los que hemos estudiado leyes, sino el común de los mortales, sabe que no se prueba la inocencia, sino se debe probar la culpabilidad. La inocencia se presume, de tal manera que se presume la inocencia del presidente de la República. Y debieron probar la culpabilidad. ¿En qué? No en la conmoción y en la grave crisis política interna, sino en el elemento que ellos toman de base para que se haya producido aquella grave crisis política y conmoción, que es el incumplimiento del plan de trabajo. De tal forma que cambia completamente el tratamiento jurídico del tema y se desnaturaliza la aplicación del 130, numeral 2, y pasa a ser competencia del Consejo Nacional Electoral para la revocatoria del mandato, con el trámite que establece la Constitución y la ley, por incumplimiento del plan de trabajo. Eso dice el pedido de UNES. En este sentido, si somos estrictos en lo jurídico y aplicamos el 424 de la Constitución de la República, esto carece de eficacia jurídica por estar en contra de normas expresas de la Constitución, como las que yo acabo de señalar, previstas en el artículo 76, numeral 2, respecto del principio de inocencia, y en el numeral 3, respecto a distraerle del juez competente, porque para el incumplimiento no es competente la Asamblea Nacional, es competente el Consejo Nacional Electoral. Esto en lo jurídico. En lo político tenemos absolutamente claro. Pero dicho sea de paso, mi querido Miguel, y para que no se crea otra cosa, quienes conocemos la realidad del sector indígena, del sector campesino, del sector montubio, no podemos discutir las gravísimas condiciones sociales y económicas en las que vive, no de ahora, que vive desde siempre, que vive, y hay que hacerle acuerdo a Pachacuti, no solo de la conquista española, ni de los avivatos que a título de la independencia con Bolívar también abusaron y se apropiaron de tierras indígenas y ancestrales, sino con la propia invasión de los incas, quienes esclavizaron a los nativos de lo que hoy es el Ecuador. Los primeros fueron los incas y rinden homenaje con su nombre de Pachacuti a la sangrienta matanza de Yaguarcocha. De tal manera que ni en lo histórico son coherentes los dirigentes, y algunos dirigentes hay que también separarlos. Yo los conozco a muchos, he tratado con ellos en la vida política, conozco a muchos dirigentes indígenas y sé de su apertura, de su racionalidad, de su madurez. Pero ahora hay, particularmente me voy a referir a uno, a Leonidas Issa,
que tiene un fanatismo político terrorista declarado por él mismo, mariateguista, del indigenismo indoamericano, del terrorismo indoamericano, pese a que el sobrino de Mariátegui, Aldo Mariátegui, dice que su tío no conoció la realidad indígena y que no viajó más allá de Huancayo. Pero es una mezcla, un cóctel de marxismo, de guevarismo, de mariateguismo, y si usted entiende eso, sabe que todo cuanto se diga respecto a diálogo o a los 10 puntos es puro cuento. El objetivo es otro. El objetivo es la toma del poder a través de actos de terrorismo como los que está viviendo el Ecuador. Y al terrorismo no se lo enfrenta con diálogo ni con flores. Al terrorismo se lo enfrenta con la fuerza de la Constitución y de la ley. Porque la Constitución y de la ley no es un papel mojado, sino que tiene alma, tiene espíritu, tiene fuerza de coerción. Y eso es lo que le da sustento, no al gobierno, al Estado como tal. En este sentido, ¿qué hacemos ahora? Decía usted, Miguel. Yo digo, hay que conversar, pero involucrando a otros líderes. Con el señor Leonidas Issa no vamos a ninguna parte. Bueno, permítame decirlo, el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo Espinosa, fue categórico este fin de semana, decir, el señor Leonidas Issa no quiere dialogar. Testimonio de la Iglesia Católica. Mucho más no he escuchado, pero es la verdad. El señor Leonidas Issa no quiere dialogar. Hay que buscar a otros líderes que sí quieren dialogar, porque no es que esté consolidado un liderazgo total de Leonidas Issa al interno de la CONAIE. Ahí hay amenazas y se juntan a Leonidas Issa otros factores de quienes quieren pescar a río revuelto el poder a través de un golpe de Estado. Que pueda haber una norma que supuestamente les viabilice y que acabo de demostrar que ya no es aplicable y que ese trámite que se está haciendo en la Asamblea carece de eficacia jurídica, pero ahí está UNES empujando, evidentemente porque no se puede tapar, como aquí se ha dicho, el sol con un dedo. Está UNES con su líder empujando a Leonidas Issa, que resulta ser el utilizado, pero no ingenuamente, conscientemente utilizado para esto. Y él utiliza a gente buena, a gente sana, porque no hay que decir los indígenas. Eso me parece a mí peyorativo y a ratos insultante, porque la gran mayoría de gente indígena son gente sana, son gente buena, son gente inocente, y le digo porque yo he tratado permanentemente con ellos. Claro, pero ha sido manipulada, indudablemente. Quiero volver con el ingeniero César Ron, ex asambleísta, e ilustrar con dos audios lo que dijera a CNN este fin de semana el presidente Guillermo Lasso, y luego lo que respondiera el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Conectado también con el expresidente Rafael Correa, quien se puso de cuerpo entero esta semana en su actitud golpista, porque pretende con impunidad, porque debo recordar que él tiene una sentencia de corrupción y no puede regresar al Ecuador salvo que tenga la valentía de ir a una cárcel. Pero como él no tiene valentía, se ha refugiado en Bruselas. Usted ve cómo comienza el paro el 13 de junio, cómo el señor Issa fabrica una crisis que no ha existido en el Ecuador y se le monta el señor Correa, con quien seguramente acordaron previamente todas estas acciones, para luego de ejercer violencia y anarquía en las calles, el señor Correa y sus asambleístas plantean
intento de destitución del presidente de la República. Hay una coalición en la Asamblea Nacional, los asambleístas no saben qué hacer. ¿Estar con el pueblo o estar en contra del pueblo? Así que, compañeros, esta votación se va a dar seguramente entre hoy y mañana. Vamos a estar vigilantes sobre la votación de los asambleístas, que no vengan a trasladar responsabilidad únicamente al pueblo. No, si está en un problema instalado, compañeros, deben resolver los espacios donde corresponde, en este caso la Asamblea Nacional. Bueno, quisiera añadir, ingeniero César Ron, anoche por denuncia de Fernando Villavicencio estaban reunidos el correísmo y la dirigencia de la CONAIE en el Hotel República de Quito. Es decir, abiertamente está una conspiración, esta intención del golpe en el país, con todos estos antecedentes y estos señalamientos de señor Issa, imponiendo, veamos cómo votan los asambleístas. ¿Qué es para determinar eso? Miguel, está en evidencia, ha quedado en evidencia en el país, de cuerpo entero, que no es pues la plataforma de lucha social, porque Gilberto Vaca ha hecho un análisis jurídico y además histórico de la lucha de los pueblos indígenas, y me parece muy bien, porque la CONAIE tiene una plataforma de lucha social hace más de 30, 40 años. Así es que esa lucha social por mejorar las condiciones de vida de su pueblo, que es totalmente legítima y justa, y que la apoyamos todos, absolutamente todos, no puede convertirse hoy en una plataforma, en un pretexto, ¿no? En un pretexto para buscar la anarquía, la sedición, la insurrección y tumbar a un gobierno democrático elegido por el pueblo ecuatoriano. Y entonces llegamos a una situación, Miguel, que una minoría quiere imponerse a la mayoría. Si el señor Issa, con su justo derecho, pretende ser candidato, que puede aspirar a ser candidato a presidencia de la República, entonces cuando sea presidente elegido por el pueblo, ahí podrá pues impulsar su plan de gobierno, que seguramente tendrán estos cortes que ya los hemos visto. Pero yo quiero regresar por un momento a lo que dijo Gilberto Vaca, porque parece que cuando hablamos de mariateguista, estamos hablando de un escritor, y aquí nadie comprende realmente qué es esto del mariateguismo, muy pocos lo comprenden. Señores, la filosofía del mariateguismo es una ideología de extrema izquierda, maoísta, contra el Estado, contra el sistema, contra la democracia, seguida por el adláter del señor Issa, el señor Abigail Guzmán y Sendero Luminoso en el Perú, que crearon una guerrilla y una guerra interna contra el sistema, destruyendo las bases de la sociedad peruana y al Estado peruano durante muchos años, que terminaron pues finalmente con la detención, apresamiento, juzgamiento de todos los líderes maoístas, comunistas de Sendero Luminoso, que generaron una lucha interna en el país vecino del sur. Eso es a lo que estamos enfrentando en el país, cuando vemos que se atacan los convoys militares y se queman a los militares y se quema todo lo que llevan los convoys militares para la gente, para el pueblo. Y resulta pues que ahora, como dijo Henry Cucalón, resulta pues que el salvoconducto para transitar en el país, este cordón humanitario para que pueda pasar la comida, el gas, el combustible, tiene que ser autorizado por la CONAIE. Entonces resulta pues que ¿quién manda en el Ecuador? Aquí el gobierno nacional y el Estado ecuatoriano tienen que ponerse firmes, duros, claros, contundentes, no solo en la defensa de la democracia, sino principalmente en la defensa de la institucionalidad del país, porque no puede ser posible que todos los ciudadanos estemos el día de hoy a merced de esta situación, cuando no nos representan, porque las luchas y las conquistas sociales tienen que ser para todos. El Ecuador es un país pobre que necesita ser atendido en lo social, y esta necesidad social no tienen solo los grupos indígenas, los tienen los afroecuatorianos, los tienen los cholos, los tienen los montubios,
los tienen los mestizos, que somos la mayoría de los ecuatorianos, mestizos, que necesitamos primeramente trabajar, Miguel, porque el que no trabaja no gana. Y entonces se ha unido en esta estrategia de desestabilización un grupo político sin duda importante en el país, pero que de ninguna manera, por importante que este sea, puede provocar la desestabilización del Estado. Y entonces, claro, ha quedado en evidencia que si no es en las calles, en la lucha social, entonces vámonos por la parte política en la Asamblea, ¿no? Y hoy con la presión del señor Issa, ¿no? Que dice, bueno, vamos a ver quiénes votan son los que están a favor del pueblo y los que no votan están en contra del pueblo. De ninguna manera, señor Issa. Hay que votar a conciencia, porque todos somos pueblo. No solo los indígenas son pueblo. Yo también soy pueblo. Yo también soy pueblo. Y tenemos la responsabilidad social de defender las fuentes de trabajo. Esa es la primera responsabilidad social que tenemos todos los ciudadanos. Defender las fuentes de trabajo de un país pobre. Porque aquí, especialmente en la costa ecuatoriana, el que no trabaja no come, Miguel. Y en estos últimos 14 días de paro hay muchas familias que no tienen para comer. Y entonces no podemos seguir así. Y el orden y el Estado tienen que hacerse sentir con firmeza, con contundencia, porque lo que queremos todos los ecuatorianos es la anhelada paz. Pero ¿qué anhelada paz vamos a tener, Miguel, cuando se llama a una mesa de diálogo y no? ¿Qué es lo que quieren entonces? Lo único que quieren es la anarquía y tumbar al gobierno. Doctor Henry Cucalón, ¿qué debiera pasar en la Asamblea Nacional en las próximas horas? ¿Cuál debe ser el compromiso cívico o va a imponerse este golpe que pretenden el correísmo y una parte de Pachacuti? Hay que ser enfáticos en señalar que aquí la gente que no cree en la democracia, que no cree en los valores republicanos, ha tenido una estrategia a dos vías. Una, por la vía del derrocamiento frontal, producto de haber generado a costillas de una protesta que puede ser legítima, de un reclamo y de angustia ciudadana que puede ser válida, el escenario de anarquía y violencia en manos de criminales, con todos los señalamientos que hemos dado, con la intención de hablar de diálogo, pero querer imponer los resultados, algo jamás visto, porque los resultados son la consecuencia del diálogo, pues, no de la imposición, lo cual revela que jamás fue la vía del consenso, de encontrar la unidad dentro de la diversidad, de buscar esos puntos en común, de ceder posiciones, sino de seguir ganando tiempo para que el caos se apodere de las calles y también ir creando estos escenarios para lo que yo denomino el remate del ropaje constitucional, también de una destitución, de una cesación por vía legislativa, es decir, a dos manos. ¿Y por qué hacen esto? Porque como bien han señalado en este diálogo, el señor Issa tiene una actitud profundamente antidemocrática, que lo ha dejado por escrito en su libro Estallido, donde la violencia es su paradigma, no la fuerza de las ideas, y donde termina rematando que es o comunismo indoamericano o barbarie. ¿Ese es el camino que necesita la República? ¿Eso es lo que un sector importante de la población, pero no más ni menos que otros, propugna? ¿O es él el que cree que es impune, el que cree que puede violar la ley, el que cree que puede sembrar el terror en el país y que no pase absolutamente nada? Con esos antecedentes, la Asamblea Nacional, en representación del pueblo, tiene que estar del lado de la democracia, ya que se ha activado este proceso que solo se puede hacer por esta sola vez en este ejercicio, tanto presidencial como parlamentario. Es de forma, aunque parezca redundante, razonada y argumentada. No es el sí por el sí o el no por el no. Esto va más allá. Inclusive el presidente Lasso, de los que tienen intereses cortoplacistas, de convocar a elecciones para distraer la atención, para que ya no hablemos del señor Norero,
para que ya no hablemos del señor Pollitt, para que ya no hablemos de las relaciones incestuosas entre el narcotráfico y la política y el crimen organizado, sino cambiar la situación que se está viviendo, y no para bien necesariamente, es anteponer los intereses del país y los ciudadanos. Es este momento para, en vez de enfocarnos en la gravísima crisis política y económica que vive el país y social, del impacto que se tiene justamente en las clases más necesitadas, en los menos favorecidos, en los más pobres, en la clase media a lo largo y ancho de todo el país, o tener a la violencia como carta de presentación, la desestabilización constante para sacar provechos e intereses particulares y protervos. El pueblo tiene que estar atento a lo que están haciendo los legisladores. Pese, reitero, la precariedad del debate y la vergüenza ajena que causan escuchar personas que no saben ni leer. Peor, poder justificar una posición. ¿De qué lado van a estar? ¿Del lado del interés general o del lado de los intereses golpistas frontales, como el señor que ha cautizado la República, o de los que quieren, bajo supuesto andamiaje legal, llegar absolutamente a lo mismo? Ese es el desafío, ese es el reto que se va a ver en los próximos días, en las próximas horas, en un procedimiento reglado que apenas termine el debate, don Miguel, son 72 horas. Yo creo que por la importancia de este proceso nunca antes visto y con las debidas garantías, deberían sesionar inclusive en la misma Asamblea Nacional. Este tema telemático es profundamente peligroso también para la misma institucionalidad, ¿ya? Los ciudadanos tienen que ver cómo sus representantes se ponen, eso sí, verdaderamente al lado de la paz, de la convivencia social, o no. Cuidado con este tema de los Zoom y telemáticos, se producen cosas propias de la política, como el Andrés F. Córdoba, donde se puede tostar hasta el granizo. Y la gran víctima, el pueblo ecuatoriano. Es decir, doctor Cucalón, hay un riesgo de que allí aplasten supuestamente equivocadamente e intenten lograr los 92 votos. Aquí, bueno, Gilberto ha sido largo parlamentario, secretario general, y César también constituyente parlamentario. Es muy difícil parlamentar, porque lo que yo he escuchado estos días son balbuceos, parlamentos no. Pero es muy difícil el tema de la réplica, contrarréplica, rectificaciones, estando todo el mundo disperso. Es muy complejo, no es nada como estar en el pleno, justamente para temas de reconciliaciones, rectificaciones, nada como el calor del pleno en sí mismo, sujeto a ningún tipo de error, más allá de que existan tránsfugas, vendidos, y eso sí antipatrias, que siempre ha existido a lo largo de la historia del Ecuador. Pero ojo, algo tan representativo, tan importante, no puede ser tratado de esta forma tan simplista. Eso le hace el juego a los que quieren, unos por la vía frontal y otros de forma camuflada, llegar a lo mismo, llegar a la conspiración por varias vías. Creo que no abona a la transparencia inclusive legislativa. Yo creo que se debe tomar todas las medidas necesarias, inclusive de seguridad, para que por respeto a los ciudadanos estén donde deben estar, en este procedimiento inédito, porque este no es un juicio político, este no es un juicio político por causales. La figura del impeachment, que está absolutamente arreglada, inclusive ahora tiene visto bueno de la Corte Constitucional. No, este es un proceso sumarial, este es un proceso de vía rápida, en que justamente ahorita recién los ciudadanos, los medios de comunicación, se están empapando de que un presidente puede cesar nada más y nada menos que por la asamblea con más rápido desprestigio, porque todas han terminado medio mal, inclusive las que yo he estado. Pero esta, con la más rápido desprestigio de la historia de la República, y estos son los que van a activar el proceso para sus propios intereses, no por lo que le interesa a la ciudadanía. Es indignante por el punto de vista que usted lo quiera ver. Doctor Gilberto Vaca García, usted que fue legislador, que fue secretario general de la Asamblea, ¿cuál debiera ser el comportamiento transparente de cara al país y no el manoseo, la manipulación? Muchos que han abusado, como se ve hoy,
en la Asamblea Nacional con esta conspiración en marcha? Por favor. Bueno, primero partamos de un hecho. Hay personajes siniestros a quienes usted no los va a convencer. Y así les diga, dejen de hacer tal cosa, no lo van a dejar de hacer. Y peor todavía, si se da esa conjunción malévola, como se ha denunciado, de intervención del narcotráfico en las decisiones políticas del Ecuador. ¿Qué propongo para no echar leña al fuego? Porque no es ese ni nunca ha sido el afán mío, ni creo que de los contertulios, y estoy seguro de aquello. Es, primero, que los políticos lean las encuestas. ¿Qué quiere el pueblo ecuatoriano? El pueblo ecuatoriano primero califica con el 3% a la Asamblea Nacional. O sea, le deslegitima. No tiene autorización. Pese a que fueron electos, tienen apenas el 3% de aprobación. O sea, casi cero de lo que están haciendo. Pero asimismo, el 80% de ecuatorianos dice que quiere la paz, que quiere el trabajo, la democracia, la tranquilidad. El 80%. Ese es un mandato. Y ese mismo 80% dice estar de acuerdo con la protesta pacífica, con la protesta por la inconformidad. Entonces, en resumen, hay inconformidad en el Ecuador porque no hay empleo, porque no hay trabajo, porque no hay salud. Claro, pero no están de acuerdo con la violencia y una condena mayoritaria por la violencia. No están de acuerdo con la violencia. No están de acuerdo con que los criminales asesinos se hayan metido, con que estén sicarios metidos en estos movimientos disfrazados de luchadores sociales para que haya muertos, porque eso es lo que se busca. Y se va a encontrar, si se sigue así, se va a encontrar sangre inocente en las calles. ¿Qué es lo que yo propongo? Señor Saquicela, gradúese de patriota y hagamos actos inéditos, porque si seguimos haciendo lo mismo que se ha venido haciendo en los últimos días, los resultados van a ser exactamente los mismos o peores. Y yo no quisiera hablar de lo segundo. ¿Qué le propongo a Virgilio Saquicela? Convoque de manera presencial, como dice Henry Cucalón. Tiene toda la razón. Una cosa es vis a vis y otra cosa es esconderse en una pantalla y aplastar un botón. Vis a vis, de cara al país, enseñando hasta para conocerles, porque a la mayoría no les conocemos. Pero no les convoque en Quito. Convóqueles a Guayaquil. Guayaquil por Guayaquil y Guayaquil por la patria nuevamente. Yo creo que el salón municipal, la señora alcaldesa lo prestará con muchísimo gusto para que sesione la asamblea con todas las seguridades del caso, porque Quito tiene demasiado peligro. Los indígenas, ¿por qué cree que quieren el Parque El Arbolito? No es porque les agrada el corte del césped, sino porque están a pocos pasos de la Asamblea Nacional. Entonces, puede suceder que nuevamente se concentren a sabiendas de que se va a reunir en el hemiciclo, se concentren en el arbolito, se tomen las barras de la Asamblea y como los legisladores se pueden orinar en los pantalones del miedo, pueden terminar y será un gran pretexto para aplastar el botón equivocado. Propongo entonces reunión presencial en Guayaquil, en donde no van a tener ningún problema para tratar este tema durante estos días. Número 2, en paralelo, continuar con el diálogo, pero el diálogo tiene que estar mediado.
por expertos internacionales, porque hay una profesión que les da la expertise para ser mediadores en conflictos de alta intensidad. Y en esto no quiero yo quitar mérito, ojo, a ningún ecuatoriano, sino quitar el prejuicio que tienen algunas personas de que si va a la iglesia, estoy seguro que como el maoísmo, comunismo, guevarismo, a la vez es ateo y anticlerical, no les agrada ni les va a gustar la sana intervención de la Iglesia Católica. Perfecto. Muy puntual lo que ha dicho. Quiero rápidamente, porque vamos a concluir. Concreto, ingeniero César Ron, ¿está de acuerdo con esta propuesta de que sesione en Guayaquil y presencialmente? Miguel, la Asamblea tiene que reunirse en Quito. Bueno. El presidente de la Asamblea, el señor Sanquicela, tiene en sus manos la facultad de pedir la pacificación del país, que se regresen a sus comunidades todos los protestos que están en las calles de Quito queriendo influir en la Asamblea, y la Asamblea se puede reunir en Quito en el momento que no haya nadie en las calles haciendo presión, porque no se puede tomar decisiones bajo presión. Pero presencial. Presencial, sin protesta social, las comunidades de vuelta a sus casas para que la Asamblea Nacional pueda reunirse en Quito y votar como tiene que votar. Ya, doctor Henry Cucalón, el reunión Guayaquil-Quito presencial. Justamente lo manifesté y lo argumenté por la importancia del tema. El Parlamento de la República tiene que darle la cara al país y tiene que sesionar presencialmente. Esta no es la resolución del Día del Cangrejo, por más rico que sea. Es nada más y nada menos que un proceso nunca antes visto en la historia republicana, de esta figura traída del parlamentarismo, ¿ya? No de la república presidencialista, de proceso de destitución de un presidente con vías de disolución inclusive del Parlamento, y resulta ser que están en pantallas escondidas a espaldas de la gente. Creo que debe ser presencial por la importancia que reviste este tema. Bien, muchas gracias por el aporte al doctor Henry Cucalón, al ingeniero César Ron y al doctor Gilberto Vaca. Señores asambleístas, no corran, vayan a la asamblea, asuman su responsabilidad, no escudados detrás de una pantalla. Muchas gracias del aporte. Muy buen día a ustedes, pensando en el país. Gracias. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si piensas construir, decorar o remodelar, ven aquí y Mega Kid, manos a la obra. En el mes de papá, tenemos ofertas en herramientas de las mejores marcas para hacer realidad todos sus proyectos. Ven aquí y Mega Kid, manos a la obra. Hola, mi amor,